Ana, sí, debido a esto Ana pues se había afligido bastante. Si usted lee el capítulo 1 del libro de Primera de Samuel, usted se va a dar cuenta que Ana propiamente lloraba en el templo, sí, se arrodillaba y lo suplicaba, le clamaba, le oraba al Señor para poder concebir un hijo. Sí, esa era pues la vida de Ana. Cada año que venían al templo a ofrecer sus sacrificios, y también juntamente consigo su padre, y también Penina, la otra mujer del padre de Samuel, que sí tenían varios hijos. Sí, pero al ver todo esto, Ana se afligía en gran manera. Al ver cómo la gente se burlaban de él, Ana se afligía y iba cada año al templo y oraba con desesperación. Dice la Biblia que oraba totalmente, en términos un poco vulgares, como una borracha. Es decir, se derramaba por completo, hasta a tal punto de que el mismo sacerdote Elí lo había confundido y le dice: ¿qué le pasa a esta mujer? ¿Está ebria? Mujer, ¿qué le pasa? Haz que te pase el vino y luego vienes al templo. Y Ana le dice: ¿pero qué le pasa a usted, sacerdote Elí? ¿No ha visto que la aflicción de mi corazón es grande? Yo no estoy borracha, no estoy ebria. Simplemente que estoy muy afligido, estoy muy angustiado, ¿no? Y ya le expliqué la situación por la cual ella estaba atravesando, motivo por el cual ella lloraba delante del Señor, se derramaba por completo, pidiéndole, sí, al Señor a que Él pueda hacer un milagro. ¿Cuál es el milagro? El poder tener un hijo, ¿sí? Y así sucedió, así sucedió. Al finalizar el capítulo 1 del Primera de Samuel, propiamente Dios le concede el privilegio, la dicha de tener un hijo a esta mujer Ana. ¿Sí? Dios le da el privilegio de poder concebir y posteriormente dar a luz a un niño, el cual lleva por nombre Samuel, el cual se convirtió en un gran hombre, el profeta Samuel. ¿Sí? Entonces Ana había visto un milagro, si vale el término, sobrenatural de parte de Dios. Algo que humanamente no se podía, algo que científicamente no se podía. ¿Por qué? Porque ella no podía concebir, era estéril. Pero en el capítulo 1 Ana había visto un milagro de parte de Dios. ¿Sí? En el capítulo 1 Ana se dio cuenta que Dios no es un Dios ciego, que Dios, no, el Dios al cual le servimos, porque usted y yo también hoy nos hemos reunido para adorarle y alabarle al mismo Dios de Ana. Así como Ana venía al templo, como le conté, y a derramarse, a orar, a clamar al Señor, pues elevando su clamor a Dios. De ese mismo modo usted y yo también venimos a la casa del Señor, a la iglesia, a la congregación, a hablar, a orar, a alabarle, a adorarle a ese mismo Dios de Ana, ¿sí? Pero déjame decir que este Dios de Ana no era un Dios ciego, ¿sí? Más al contrario, los ojos de ese Dios están atentos al clamor de su pueblo. El Dios al cual le oraba, le clamaba y le pedía bastante Ana, había sido un Dios que tiene oídos y escucha. ¿Por qué? Porque en el capítulo 2 Ana empieza a dar su cántico, Ana empieza a adorar, empieza a alabar, diciendo, más o menos parafraseando: hay un Dios que sí tiene oídos y escucha. Hay un Dios que sí tiene ojos y ve, porque ha visto la aflicción de su hija, ha escuchado la oración de su hija. Y no solamente ha escuchado y ha visto, sino ha concedido la petición de mi corazón. ¿Sí? Y es ahí donde Ana empieza con su cántico y empieza a engrandecer, empieza a adorar a un Dios al cual lo había visto. Sí, quizás no a un Dios que él sí lo había respondido, un Dios que sí lo había escuchado, un Dios que había concedido las peticiones de su corazón. Entonces Ana empieza a adorar con todo su corazón, y empieza a declarar, sí, los versos que hemos dado lectura. Desde el verso 1 propiamente dice: Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová y mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos. Empieza a orar, empieza a adorar Ana. ¿Por qué? Porque había visto el poder del Señor.
¿Sí? Ana empieza a adorar, empieza a engrandecer, a exaltar el santo nombre de Dios, porque había visto el poder de Dios. No solamente había visto el poder de Dios, sino que Ana, inspirado por Dios, porque eso es lo que dice Pablo en las cartas a Timoteo, de que todo lo que está escrito es inspirado por Dios. ¿Sí? Ana, inspirado por Dios, empieza a declarar verdades sobre cómo es nuestro Dios. ¿Sí? Ana empieza a declarar verdades de cómo es nuestro Dios. E ingreso al verso que hemos dado lectura. Empieza en el verso 6 a decir que de Dios depende todas las cosas. Empieza a decir en el verso 6: Jehová mata y Él mismo da vida. ¿Sí? Empieza a reconocer que de Dios dependen todas las cosas. ¿Por qué? Porque ella lo había experimentado. ¿Sí? Porque ella había visto el poder de Dios. Los hombres decían no se puede, pero ante esta respuesta humana del no se puede, Ana oró, elevó su clamor a un Dios que sí puede mucho más que los hombres, que sí lo puede hacer todo, por el cual nada es imposible. Porque ella conocía, sabía quizás de oídas, pero no solamente ella supo de oídas o adoró a Dios porque escuchó, sino al contrario, primeramente Ana escucha. Yo creo que Ana recurrió a Dios a orarle, a pedirle este milagro a Dios. ¿Por qué? Porque Ana había escuchado, Ana sabía que hay un Dios que podía hacer un milagro como ese. Por eso Ana recurrió a Dios. Sí, primeramente Ana había escuchado esto, había escuchado, y por eso recurre a Dios. Pero en un segundo plano, Ana empieza y continúa con su adoración. ¿Por qué? Porque ya había visto el poder de Dios realmente. ¿Sí? Antes del capítulo 2, en el capítulo 1, antes del milagro, Ana había escuchado. Sí, había escuchado. Y si nos vamos un poquito atrás en la Biblia, dice un poquito, unos versos más atrás, en el capítulo 1 del libro de Primera de Samuel, en el verso 26, inclusive más atrás, ahí continúa la adoración. Lo que el día de hoy quiero compartirte a ti de parte de Dios es propiamente acerca de la adoración que siempre debe estar latente en vuestras vidas y en vuestras bocas. Si la adoración a Dios, que puede mover la mano poderosa del Señor. El capítulo 1 propiamente hace referencia. En el verso 12 dice: mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Capítulo 1 verso 12 de Primera de Samuel. Verso 13: pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. ¿Sí? Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. ¿Sí? No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. ¿Sí? Ahí está, dice Ana, antes de ver el milagro, hermanos, antes de poder ver el poder de Dios, antes de recibir el milagro, ¿qué es lo que hacía Ana? ¿Sí? Ana hablaba con Dios. Dice, pasaba largos momentos, largos ratos, largo tiempo con el Señor. Largo tiempo con el Señor. ¿Qué cree usted que hacía Ana ahí? Dice, hablaba con mi Señor. Delata la Biblia, dice que estaba como una ebria más o menos. No se le escuchaba mucho lo que estaba hablando, pero dice que su boca se movía. Su boca se movía. ¿Qué es lo que estaba haciendo Ana? Ana estaba recurriendo a ese Dios del cual había escuchado en algún momento que sí podía hacer un milagro. Recurrió a ese Dios y hablaba con ese Dios, adoraba con ese Dios. Yo estoy seguro que Ana le decía: Señor, tú lo puedes todo. O al menos le decía: he escuchado que tú haces milagros, yo sé que tú haces cosas grandes, haces prodigios. Señor, te ruego, escucha mi oración. Yo estoy seguro que más o menos así era la oración. Pero dice que Ana pasaba largos ratos, largamente estaba delante del Señor y adoraba al Señor, pese a que solamente había escuchado de oídas y no había visto el milagro. Le adoraba al Señor.
¿sí? Déjame decirte del día de hoy, de parte de Dios, que la adoración, sí, la adoración, que es una expresión ante el Señor, es algo que nunca debe cesar en el cristiano. Se dice que una de las características y una de las evidencias, ¿sí?, que realmente da a entender que una persona nació de nuevo, es un cristiano verdadero y un cristiano genuino, es la adoración. ¿Cómo yo me doy cuenta si este hermanito realmente conoció a Dios, nació de nuevo? Pues por la adoración que le imita. Porque un verdadero cristiano, una persona nacida de nuevo, pues siempre será una persona agradecida con Dios. Siempre será una persona, sí, que esté en todo tiempo agradeciendo al Señor. Una persona que ha nacido, ha conocido a ese Dios, quizás por oídas, pero conoció al Señor, pues nunca faltará, nunca cesará la adoración en la boca de esta persona. ¿Sí? Pero esta adoración, hermanos, que debe ser latente en cada vida y en cada cristiano, no es algo que simplemente debe ser expresado en el momento de bienestar, sino también en el momento difícil. ¿Sí? La adoración debe existir siempre en vuestras bocas, en vuestras vidas, porque la verdadera adoración inclusive no solamente es algo que puede ser expresado por vuestra boca, sino la Biblia dice que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Espíritu concerniente propiamente al corazón. Sí, espíritu, porque el Espíritu de Dios más el Espíritu nuestro hacen un enlace, si vale el término, ya, y esto se genera en el corazón. Es decir, adoración que salga desde lo más profundo del corazón en espíritu. Y verdad, verdad viene ya de la mente. La verdad, el conocimiento ya tiene que ver con la mente. ¿Sí? Por eso en algún momento alguien dijo adorar, ¿sí? Y Pablo mismo dice con entendimiento. ¿No ve? Hablar con Dios, inclusive hasta el hablar en lenguas, debe ser con entendimiento. Es decir, sabiendo lo que estás pidiendo, sabiendo quién es Dios, sabiendo lo que realmente puede hacer Dios. Entonces, una adoración que quizás pueda ser como el de Ana, quizás no se puede escuchar, pero tiene que verse. Sí, porque el sacerdote Elí escuchó lo que estaba pidiendo, lo que estaba adorando Ana. ¿Escuchó o no escuchó? No escuchó, no escuchó, pero eso sí, pudo verlo. Pudo ver lo que ahí estaba Ana derramada por completo. Pudo ver a Ana que estaba con la boca y su boca se movía constantemente. Y estaba ahí derramado, postrado delante de Dios. Quizás no pudo escucharlo, pero sí pudo verlo. Y la adoración de un verdadero cristiano es algo que del mismo modo como en Ana tiene que verse. Quizás no sea, muchas veces alguien dice, no, el hermanito canta bien. Y muchas veces nosotros confundimos con la adoración, inclusive con el tema de la alabanza. Alguien piensa que cantar fuerte, eso es sencillamente alabanza a Dios o adoración a Dios. No necesariamente. El cántico, el cantar adoraciones, el cantar alabanzas es parte de la adoración, parte de la alabanza al Señor. Pero la adoración a Dios, la adoración en Dios va mucho más allá de todo eso. Quizás no se puede escuchar, pero eso sí, la adoración a Dios debe ser visible en alguien. La adoración a Dios debe verse en alguien. La adoración a Dios en un verdadero cristiano es visible ante los demás. Y lo que Dios está buscando en este tiempo son adoradores en espíritu y en verdad. Así como Ana, quizás en el momento de angustia, a su nombre, Ana reconoce y le dice en el verso 15, Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido ni vino, ni sidra, ni nada. No estoy ebria, no estoy borracha, pero sí estoy atribulada, sí estoy afligida por la congoja. No me confundas, sacerdote Elí, no me confundas, no soy una mujer impía. Simplemente por la congoja, sí, por las tantas preocupaciones que tengo, por la aflicción, por los problemas que estoy pasando, estoy así. ¿Cómo estaba? En adoración, hablando con Dios, pasando con Dios largamente.
Y eso que solamente había escuchado, sus ojos todavía no habían visto el milagro de parte de Dios, no habían visto. Pero si ella sabía, ella conocía, ella había escuchado que había un Dios el cual sí puede hacer milagros. Y después de haber visto el milagro, antes del milagro, en el momento de aflicción y en el momento de tribulación, ¿sí? En el momento que ella estaba atribulada, pasaba largamente con Dios, adorándole al Señor, clamándole al Señor, orándole a Dios. Y después, por supuesto que llegó la respuesta de parte de Dios. Llegó la respuesta de Dios. Y después de la respuesta, Ana, ¿qué hizo? Se cayó, dijo: ay, qué bien, Dios ya me respondió, así que ahora me voy tranquilo. Algo así, no. Ana, después del milagro, y algo que debemos de aprender usted y yo, Ana, después del milagro, en el capítulo 2, con más fuerza que nunca, empezó a agradecerle al Señor, empezó a adorar al Señor, reconociendo que nuestro Dios, al cual nosotros también le servimos, es un Dios todopoderoso del cual depende todo. Y en particular y en específico, en el del verso 6 al verso 10, declara algo muy importante la palabra del Señor. Dice, y Ana reconoce y dice que Jehová es quien mata y Él es quien da vida. Él hace descender al Seol y Él hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Él es quien hace, de Él depende todo. Si Él es quien tiene todo bajo control, Él es quien propiamente produce, e inclusive la herida. Mire lo que dice el libro de Job, capítulo 5, verso 18. Job 5, 18. Acá adelante, por favor. Ve aquí adelante, no se distraiga. ¿Qué dice Job 5, 18? Dios es quien produce, y es algo que quiero que entienda el día de hoy. Dice, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Todo lo que acontece y todo lo que pasa, hermanos, alguien diría, pero ¿por qué? ¿Por qué Dios permitió que Ana sea estéril? ¿Por qué Dios permitió que Ana propiamente no pueda tener un hijo? Muchas veces el cristiano se apresura en sacar juicios de valor. El cristiano se apresura en altercar contra Dios o a reclamarle al Señor. Pero ¿por qué me hiciste así? ¿O por qué me permites pasar esto? ¿O por qué me sucede esto a mí? ¿O por qué siempre a mí? Uno alterca, le reclama y muchas veces se enoja contra Dios. Pero debes saber que la palabra del Señor dice que es Dios quien propiamente hace todo este tipo de cosas. Él da vida, Él mata, y Él mismo da vida. Dios hace descender y Él mismo hace subir. Dios es quien hace la llaga y Él mismo la vendará. Dios es quien hiere y sus manos mismo curan, porque Dios es soberano. Él sabe lo que hace. Quizás usted y yo no entendamos, pero Dios sabe, Dios conoce. Y sabe y conoce nuestro Dios. Oseas capítulo 6, verso 1. Oseas 6, 1. Mire lo que dice Oseas. Es Dios, hermanos. Dice Oseas 6, 1. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. No hay por qué altercar contra Dios. El cristiano no debe ser quien alterca contra Dios. El cristiano no debe ser alguien quien se enoja con Dios. El cristiano no debe ser un mal agradecido. El cristiano no debe ser alguien quien continuamente cuestiona a Dios. No. Al contrario, dice la Biblia, venid, volvamos a Jehová. Quizás estás atribulado, quizás estás por momentos muy difíciles y pese a este momento difícil te apartaste del Señor, o quizás porque vino el problema terrible, vino el desánimo también a tu vida, quizás vino propiamente la llaga o la herida se hizo en ti.
y por eso estás totalmente desanimado, angustiado, lejos del Señor, pues el día de hoy Dios a su iglesia nos dice: venid, si vengan. Sí, en este día desde este sitio podemos decirles a todos igual, a que vengan, volvamos a Jehová. Creo yo que esto es lo que la iglesia debe hacer en todo tiempo y en todo momento. No hay por qué altercar contra Dios, no hay por qué reclamar a Dios, no hay por qué enojarse contra Dios. Sencillamente entiende de una vez por todas que Jehová sabe lo que hace. Él tiene todo bajo control. Si Él mató, pues Él también dará vida. Si Él hizo la herida, Él mismo la vendará. Pero volvamos a Jehová. Yo estoy seguro que Ana dijo, no entendía por qué yo siempre tuve que ser estéril, por qué yo no pude tener un hijo. Quizás Ana no entendía todo esto, pero cuando ya Ana vio el milagro, cuando ya Ana pudo tener un hijo y vio el milagro, el poder de Dios, Ana reconoce, por supuesto, estaba en todo su derecho. Ana con autoridad, si reconoce y dice: Jehová es quien mata y Él es quien da vida. Jehová es quien me hizo estéril, pero Jehová también es quien me regaló un hijo, y no cualquier hijo, sino un gran hijo, un verdadero hombre de Dios, un verdadero profeta de Dios. ¿Sabe lo que hace? Dios sabe lo que hace. El día de hoy yo no he venido a contarte un testimonio mío simplemente. Vine a hablarte palabra de Jehová, porque es en esta Biblia donde está escrito todo lo que fue, lo que va a ser, todo lo que va a ser, todo lo que es, todo lo que va a ser. Es algo que ya fue. Todo lo que vemos, lo que podemos escuchar, todas las cosas que pasamos, no son cosas nuevas. Salomón dijo en el libro de Eclesiastés: no hay nada nuevo, no existe nada nuevo. Todo lo que es y todo lo que será es algo que ya fue, es algo que ya sucedió. Porque Dios lo sabe todo, Dios lo conoce todo, Dios tiene todo bajo control. No hay nada que se lo escape al Señor. La adoración es algo que debe permanecer en todo tiempo. Creo yo que en vez de perder el tiempo de reclamar al Señor, en vez de perder el tiempo en altercar contra Dios, en vez de perder el tiempo con cuestionar a Dios y querer sacar conclusiones, querer apresurarnos en emitir juicio de valor, creo yo que el verdadero cristiano no debe prestarse a estas cosas. El verdadero cristiano no debe estar perdiendo el tiempo con todas estas cosas. Al contrario, el verdadero cristiano debe empezar a adorar al Señor en espíritu y en verdad, en todo tiempo y en todo momento. Adorar al Señor en todo tiempo y en todo momento. Vamos, volvamos a la adoración a Dios, a su nombre. El verdadero cristiano debe ser alguien que se mantenga en oración. Yo creo que usted y yo hemos sido llamados por Dios. Yo creo que usted y yo, si estamos en este sitio, es porque Dios nos llamó. Quizás no hayamos visto el milagro sobrenatural de Dios, quizás aún la respuesta no haya llegado a su vida, pero si está en este sitio es porque Dios, el Espíritu de Dios, vino a tu corazón, te redarguyó, te convenció de pecado, justicia y juicio. Yo sé que muchos de vosotros no querían creer en el Señor. A muchos no le causaba efecto que le prediquen la palabra de Dios. Yo sé que muchos de vosotros, hermanos, no querían saber nada de Dios, pero en un determinado momento el Espíritu de Dios llegó a tu vida, te convenció de pecado, justicia y juicio y te trajo a este sitio. Este hecho es suficiente como para que tú propiamente empieces a adorar al Señor. Este hecho es suficiente
suficiente, hermanos, para que tú y yo si podamos adorarle al Señor en todo tiempo y en todo momento. ¿Por qué? Porque reconocemos que Dios sabe lo que hace. Porque usted y yo no somos como los del mundo, no somos como los ateos. Los ateos dicen: si Dios existiese, no existiría maldad. Si Dios existiese, no existiría maldad, dicen los demás. Los del mundo se quejan, reprochan, altercan, se enojan contra Dios. Es que son del mundo. Todavía ellos no pueden adorar al Señor. Pero usted y yo sí podemos hacerlo, porque usted y yo ya hemos sido convencidos por Dios. Usted y yo ya hemos conocido al Señor. Quizás no en su plenitud, quizás no a través de su poder y su mano poderosa, pero sí lo hemos conocido a través de su palabra. Lo hemos conocido a través de esta bendita palabra, que nuestro Dios es real. Estamos conociendo el día de hoy de que en Dios está todas las cosas y Él tiene todo bajo control. Aunque no hayas visto el milagro, aunque no haya llegado la respuesta todavía a tu vida, a partir de hoy volvamos a la adoración al Señor. Que esta iglesia y todo el pueblo del Señor vuelva a la adoración al Señor, porque es el único medio a través del cual estaremos más cerca del Señor. Es el medio a través del cual nos acercaremos a Dios para expresarle nuestro corazón, para expresarle nuestras necesidades, nuestras aflicciones. Y por supuesto, en cuanto Dios oiga todo esto, Dios responderá y nos permitirá ver como a Ana el milagro. Entonces conocerás al Señor en su plenitud. A su nombre. Es el tiempo de que la iglesia vuelva a la adoración al Señor. ¿Qué es la adoración? La adoración es una expresión. Es una expresión que debe nacer en lo más profundo del corazón, y que a la vez debe ser con conocimiento de la verdad, conociendo para quién es, por qué estamos adorando. La adoración no se limita solamente, vuelvo a recalcarte, a cantar o a gritar algo. No se limita simplemente a eso. La adoración va mucho más allá, pero debe ser visible, y esa adoración debe ser en todo tiempo y en todo momento. Aunque no entiendas, alguien dice: pero ¿cómo puedo adorar si las cosas me están yendo totalmente muy mal? No importa, pero porque Ana adoró aún estando estéril. Pese a que los demás se burlaban de ella, ella estaba ahí en oración, pasando largos ratos con Dios, hablando con Él, adorando a Él. Aprendamos de la Biblia. Alguien dice: aprendamos de tal pastor. No, aprendamos de los hombres, de los grandes hombres de la Biblia. Aprendamos de aquellas mujeres de Dios de la Biblia. Aprendamos el día de hoy de Ana a adorar en espíritu y en verdad, no solamente en momentos de bonanza, no solamente en tiempos de alegría, de felicidad, no solamente cuando haya bendición, no, sino también cuando no haya bendición. Adoremos al Señor aun cuando estemos pasando por momentos de necesidad, aunque estemos por valle de sombra de muerte. Acostúmbrese a adorar al Señor. Adore al Señor, adore a Dios, adore. ¿Quién vive? Adoración es decirle: gracias, Señor, aunque no tengo un pan que comer, pero gracias, Señor. Adoración es expresarle al Señor que estamos agradecidos, que quizás no tenemos un pan que comer, pero tenemos en la vida. Que quizás no tenemos muchas riquezas, pero tenemos el pan de cada día. Que quizás no podemos quizás degustar de muchas cosas como muchos, pero tenemos aún una familia.
de adorar al Señor en ese momento, en el momento de tristeza, en el momento de necesidad, en el momento de problema. Cuando usted se acerca a Dios y le agradece al Señor, cuando aún con el corazón atribulado, acongojado, se acerca y habla con el Señor, usted está adorándole al Señor. Así como Job también. Job, en el momento tan difícil, en el momento en el cual lo había perdido todo, aún estaba ahí firme adorando al Señor. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito, sea el nombre de Jehová glorificado. Eso es lo que debe de contener continuamente en nuestra boca. Eso es lo que debe existir continuamente en vosotros. Adorar, hermano, sí, significa andar confiado en el Señor. Adorar, cuando una persona adora al Señor, aún estando en el valle de sombra de muerte, es andar confiado en el Señor. Es andar confiado en Dios, diciendo: Dios sabe lo que hace. En esa adoración, vuelvo a recalcarte, debe nacer en lo más profundo del corazón y sabiendo esta verdad que hoy estamos compartiendo, sabiendo que Jehová mata, pero también Él da vida, sabiendo que Jehová hiere, pero Él también venda las heridas, sabiendo que Jehová propiamente está bajo control, o lo tiene bajo control todo. Sabiendo esto, entendiendo esto, solo el día en que usted conozca al Señor, solo el día en que usted conozca la verdad de Dios, solo el día en que usted conozca la misericordia, las bondades del Señor, solo el día en que usted conozca los atributos del Señor, podrá ser un verdadero adorador del Señor, que le adorará no por conveniencia, no por pan, no por bendición, no por fama, no por vanagloria, no por esto, sino en espíritu y en verdad, sencillamente por lo que Dios es, no por lo que nos da, sino por lo que Dios es, porque Dios es soberano. Soberano es Dios. Adoremos al Señor, volvamos a Dios. Jehová empobrece y Él enriquece. Alguien dice: así, sí, pastor, sí, eso dice la Biblia, hermanos. Jehová empobrece y Él enriquece. Imagínese eso. Alguien muchas veces no entiende, pero ¿cómo? ¿Acaso no dijeron que Dios bendice? Sí, Dios bendice. Pero también que Dios en determinado momento puede empobrecer. Puede empobrecer. Pero eso sí, Dios lo tiene todo bajo control. Sí, mire esto lo que dice, para que usted no malentienda las cosas. Si Jehová mata, es porque Él va a dar vida. Nunca Jehová puede matar para que uno acabe propiamente ahí. Nunca. Segundo, dice: si Jehová hace descender al Seol, es para hacerlo subir, nunca para que se quede ahí. Nunca. Es cierto que Dios puede, quizás el Padre Dios permitió que su Hijo único Jesús muriese clavado en una cruz. Dios Padre permitió que su único Hijo padeciese humillación, vituperio, crucifixión. Permitió. ¿Fue para dejarlo ahí? No. Permitió que lo matasen, es cierto. Permitió, hasta, dice inclusive los estudiosos, dicen hasta Dios lo abandonó. Por eso Jesús reconoce y dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado? ¿Pero acaso la Biblia dice que Dios no puede desamparar? ¿Pero por qué a Jesús? Porque Jesús emitió estas palabras. Dios permitió que pase, pero no fue para que Jesús acabe ahí. Permitió que pase la peor humillación en esta tierra, pero para exaltarle. Y como dice a continuación, para hacerlo sentar con príncipes y heredar un sitio de honor. Permitió que muera para exaltarlo. Aleluya. ¿Quién vive? Permitió que muera, pero para exaltarlo.
Pero Dios en su palabra, Dios hace descender al Seol, a lo más bajo. Lo hizo con Nabucodonosor, lo hizo con Job, lo hizo con David. Lo llevó a tan bajo, a pasar una vergüenza terrible. El rey, el ungido por Dios, el que había matado a 10,000, el que había derrotado al gigante, Dios permitió que bajase hasta lo más bajo. Hasta lo más bajo. ¿Para qué? Para que su nombre sea, sea renombrado en la Biblia. Permitió que bajaste hasta lo más bajo para exaltarlo. Porque conforme a la Biblia, David es el único hombre quien tuvo el corazón conforme al de Dios. El único, no existe otro. Lo hizo descender, lo hizo bajar, lo hizo empobrecer a Job, hermanos, de una manera increíble. Al hombre más rico del oriente, al hombre más millonario del oriente, Job, Dios lo hizo empobrecer a tal punto que no tenía, como alguien dijo en algún momento, hasta no tener ni un perro que le ladre, ni donde caer muerto. Lo había perdido todo. Todo estaba en el piso, no tenía nada. Había perdido sus hijos, su esposa, sus bienes, sus herencias, todo. Lo hizo empobrecer, lo llevó hasta lo más bajo. ¿Pero para qué fue? ¿Para tenerlo ahí? No, sino sencillamente para enriquecerlo con el doble, para darle el doble de lo que tenía. Aquí se cumple la palabra del Señor cuando Dios dice: Jehová empobrece, pero Él también enriquece, porque todo está bajo su control. No hay nadie como nuestro Dios, no hay nadie encima de Él. Lo sabe todo. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. Dios guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Dios tiene todo bajo control. Y aquel quien anda en temor, aquel quien anda totalmente con el Espíritu de Dios, aquel que anda en el temor del Señor, aquel que anda en integridad, si los ojos del Señor siempre estarán sobre ellos. Ahora, por supuesto que hay gente que muere, y Dios permite que muere. ¿Y por qué? Porque tuvo sus oportunidades de arrepentirse, pero no lo quiso. Por supuesto que hay gente que perece y muere para destrucción. Hay gente que propiamente llega a la ruina y a lo peor, es cierto. Pero esto cuando uno no conoce al Señor. Pero como dice el libro de Romanos, Pablo en la carta a los Romanos dice: si todo lo que sucede, todo lo que pasa, a los que amamos a Dios nos ayudan a bien. Todo lo que acontece, el problema, la situación adversa, el momento difícil, el momento de la herida, el momento de la pobreza, el momento de la necesidad, todo esto ayuda bien si realmente amamos al Señor. Si realmente usted ama a Dios, no importa por lo que esté pasando, no importa si está en la pobreza, no importa si está en el piso, no importa si está en el momento más difícil, tenga por seguro que es para bien. Simplemente adore al Señor, simplemente adore al Señor, es para bien a su nombre. Si realmente simplemente cerciórese de que usted ama al Señor, solo de eso. Preocúpese si está andando en el temor de Dios y ama al Señor. Solo preocúpese de eso. Porque si tú amas a Dios, si estás andando bajo el temor del Señor, todo lo que sucede te ayuda para bien. Todo lo que esté pasando es para algo bueno. Es para algo bueno. Quizás no puedas entenderlo. Déjame decirte que hay muchas cosas que no, muchas cosas
que no vamos a poder entender. Conforme al contexto bíblico hay muchas situaciones, hechos, ¿sí?, en los cuales no pudo entender propiamente los hombres de la Biblia. Moisés no pudo entender. Moisés dice: ¿cómo es posible? Señor, me sacas de Egipto, me traes al desierto y me traes por este camino para que muera aquí, porque aquí está el mar. ¿Qué voy a hacer? Y detrás están los egipcios. ¿Qué? Para eso me trajiste, Señor. No entiendo. No necesitas entender nada. Simplemente cerciórese de amar al Señor y andar en su temor, porque Dios sabe lo que hace. Sabe lo que hace. No necesitas entender nada. Job dijo, ¿qué está pasando, Señor? No entiendo, Padre. Si yo siempre traje mis sacrificios para ti, Señor. Yo siempre he orado por mis hijos, Padre. Job dijo: Señor, yo siempre te he rogado por mis hijos. He ofrecido sacrificio por mis hijos. Siempre andé en el temor tuyo, Señor. No entiendo qué está pasando. ¿Por qué mi esposa tuvo que dejarme? ¿Por qué mi hijo tuvo que morir? ¿Por qué mis bienes tuvieron que perecer? No entiendo, Señor, qué me está pasando. Pero de ahí estaba Dios, quizás en silencio. Quizás no había respuesta oportuna para Job. Quizás en el momento no se escuchaba nada. Job quería una respuesta. Oraba, clamaba, adoraba al Señor, esperando una respuesta. No había respuesta. Todo era silencio. La mujer perdió sus bienes. Todo silencio. Preguntaba por qué. No había respuesta. Todo silencio. Perdió a sus hijos. Preguntaba por qué, Señor, ¿qué está pasando? No había respuesta. Todo silencio. Su mujer lo abandonó y preguntaba: ¿quién sabe por qué, Señor? Todo silencio. No había respuesta. Vino la lepra, le agarró la enfermedad a Job. Quizá Job preguntaba: Señor, ¿qué está pasando? Ya no entiendo. Todo silencio. No había respuesta. Todo era silencio. Y Job ahí estaba orando, ahí estaba adorando al Señor. Aunque no había respuesta, ahí estaba adorando a Dios. Ahí estaba adorando a Dios. Y tú no pienses que que a Dios le gusta hacer sufrir. No pienses que Dios es ciego. No pienses que Dios está sordo. No. Nuestro Dios es un Dios amoroso, lo dice su palabra. Nuestro Dios es un Dios que escucha, lo dice su palabra. Nuestro Dios es un Dios que ve, lo dice su palabra. Aunque no hable, aunque en silencio, pues Dios siempre estará obrando ahí. Dios siempre estará obrando ahí. Sabe lo que hace. Aleluya. Dios sabe lo que hace. Aunque en el silencio, aunque no haya respuesta, aunque no entiendas nada, Dios, déjame decirte en este día: simplemente adore al Señor. Simplemente cerciórese de que su amor por Dios no mengüe. Aunque no comprendas nada y no haya respuesta, simplemente ande en el temor de Dios. Ande confiado en el Señor. Aunque andes por valle de sombra de muerte y no haya respuesta, simplemente confíe en el Señor. Ame a Dios y adore al Señor, porque yo sé que mi Dios, que nuestro Redentor vive y está obrando, porque Él sabe lo que es bueno. Sabe lo que es bueno. Yo sé que mi Dios vive. Yo sé que mi Redentor vive y que Él no es un Dios ciego. Yo sé que mi Redentor vive y Él no es un Dios sordo. Sé que mi Dios vive y Él no es un Dios malo. No es un Dios egoísta. No. Al contrario, es un Dios amoroso. Es un Dios bondadoso. Es un Dios que lo tiene todo bajo control.
Es cierto que puede venir momento de pobreza, es cierto que puede venir momento de enfermedad, momento de adversidad. Es cierto que no puedo entender, es cierto que hay muchas cosas que no puedo comprender. No entiendo por qué suceden o por qué pasan, pero en este día Dios me dice: no tienes por qué entender, simplemente cerciórate de andar en el temor de Dios. Ámalo al Señor, no permitas que tu amor mengue. Ame a Dios. Y tercero, simplemente adore al Señor, porque Dios, aunque en el silencio Él está obrando, y que en su debido tiempo la respuesta llegará. Podrás entender por qué pasaron las cosas, podrás entender por qué llegó la enfermedad, podrás entender por qué tu familia aún sigue perdido. Podremos entender. Adorar implica andar confiado en el Señor. Cierra tus ojos, por favor. Adorar implica andar confiado en el Señor. No entiendo, Señor. No necesitas entender nada, pero no comprendo. No comprendo. No entiendo por qué. No entiendo por qué me trajiste hasta aquí. Moisés le dijo: no entiendo por qué me trajiste hasta aquí. ¿Me trajiste para morir en este mar? ¿Qué hago, Señor? ¿Me meto al mar y muero ahogado ahí? ¿O espero a que llegue el egipcio y me clave una lanza y me mate? ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago, Padre? ¿Qué hago, Padre? ¿Qué hago? ¿Me meto al mar y yo mismo me ahogo y muero? ¿O espero que la lanza llegue y me mate un egipcio? ¿Qué hago? Quizás eso es lo que tú estás diciendo. No entiendo, Señor. No comprendo. ¿Acaso no te... Job le dijo: Señor, ¿acaso no te he servido en integridad? Señor, ¿acaso no te serví en integridad? Dijo Job. ¿En qué fallé, Señor? ¿En qué fallé? Si yo siempre oraba, dijo Job, y yo siempre oré, ofrecí mis sacrificios. ¿En qué te fallé, Señor? Ana dijo: ¿por qué yo tuve que ser estéril, Señor? ¿Por qué yo? Quizás no entiendas, quizás no comprendas. Dios dice: no tienes que entender nada. Yo soy quien mato y yo mismo soy quien da vida. Yo soy quien hace la herida y yo mismo voy a vendar la herida. Yo soy quien hace descender y yo mismo haré subir. Yo soy quien te trajo hasta aquí y permití que los egipcios estén detrás de ti y el mar delante de ti, pero yo mismo voy a sacarte de ahí. Dios dijo: yo sé que no fallaste, Job. No pecaste, Job, no fallaste tú. Yo soy quien te hice empobrecer, pero yo mismo te voy a enriquecer. Simplemente ama, adóralo, anda en el temor de Dios. Ponte de pie, por favor.